muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Macarena Salinas, encargada de formación en el CR2. Y bueno, de parte de todo el equipo les queremos dar la más cordial bienvenida a la clase magistral titulada Tras bambalinas, cómo se produce el reporte sobre el clima del IPCC, incluyendo el conocimiento indígena. Esta clase se enmarca en el curso de formación general Cambio climático desde la perspectiva de género, una oportunidad de transformación. Este curso es desarrollado por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2, y el Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile. Antes de comenzar, por supuesto, queremos agradecer a quienes han hecho posible esta jornada. Primero al Programa Transdisciplinario en Medio Ambiente de la Universidad de Chile, PROMA, el Núcleo de Estudios Sistémicos Transdisciplinarios NEST, y por último a la Red Transdisciplinar Energía, Agua y Sustentabilidad ENEAS. Así que bueno, para iniciar esta jornada, damos la bienvenida a Pilar Moraga, directora del CR2 y del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Adelante. Muchas gracias, Macarena, muchas gracias a todos los y las asistentes el día de hoy. La verdad es que nos complace muchísimo poder recibir a Martina el día de hoy. Ella tiene una gran experiencia, como lo dijo Macarena, como autora del reporte del IPCC, pero no solamente, ella ha trabajado en temas de extractivismo, género, vinculado al contexto del cambio climático, y la verdad es que nos parecen temas fascinantes, desafiantes. Para el Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia es un gran aporte que tú puedas estar acá, Martina, compartiendo tus conocimientos, tu experiencia de investigación en esta área, y la verdad es que esperamos aprovechar esta charla de la mejor manera, por lo cual no voy a tomar más tiempo, sino que queremos dejarte el espacio para que puedas realizar tu charla con tranquilidad, después de lo cual podremos realizar preguntas y comentarios. Gracias. Muchísimas gracias y bienvenida a Chile. Me comentó que está hace una semana aquí, se va a quedar por un tiempo, así que esperamos que sea muy provechoso para ti también. Gracias, sí. Bueno, muchas gracias, Pilar, por tus palabras. A continuación, entonces, dejamos en este espacio a Martina Careta para que la conozcan un poquito más. Ella es geógrafa feminista especializada en las interacciones entre los seres humanos y el medio ambiente, con un enfoque particular en la adaptación y mitigación del cambio climático. Su investigación analiza, como dijo Pilar, el extractivismo relacionado con las transiciones verdes en un contexto transnacional, analizando las dinámicas de género, cuidado y trabajo en la cadena de suministro del litio, tanto en Chile como en Suecia. También aborda críticamente el giro neoliberal en la academia, examinando su impacto en mujeres en las primeras etapas de su carrera y en investigadoras con doctorado. Es también miembro del Comité Directivo de la Comisión de Género de la Unión Geográfica Internacional y también fue autora principal coordinadora en el 6º informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC, en el año 2022, liderando el capítulo sobre agua en el grupo del trabajo sobre impactos, vulnerabilidad y adaptación. Así que adelante, gracias. Martina, el escenario es todo tuyo. Gracias. Entonces yo voy a hablar acá porque ya se escucha, ¿verdad? Bueno, buenos días a todos y a todas. Sí, y muy agradecida de estar aquí hoy con ustedes. Muchísimas gracias, primero que nada, a Patricia por retomar por la invitación, a Macarena por la bienvenida y también a Pilar. Hoy la presentación va a ser sobre mi trabajo y un poquito cómo funciona el trabajo atrás de las bambalinas en el IPCC. Lo que le voy a hablar es, le voy primero a presentar un poquito cuál es mi trabajo, cuál es mi entrada al IPCC como institución internacional, porque no es muy común, no ha sido muy común en la historia del IPCC que hayan geógrafas feministas y geógrafas críticas en esa institución, ¿verdad? Presentar un poquito lo que es el IPCC, cuál fue mi papel en el informe número 6. Muy brevemente le voy a presentar qué es nuevo del informe C con respecto al 5, ¿verdad? Cuáles son las diferencias.
y ahí vamos a ver entonces la parte crítica, que es quién efectivamente participó a hacer este trabajo, cómo este trabajo es diferente del anterior, cómo hemos evaluado el conocimiento que existe, cómo se ha negociado el tipo de conocimiento que hemos metido en el informe y cómo funciona efectivamente lo que se llama, dicen que el IPCC es la relación más grande entre ciencia y policy, no sé, y hacer leyes, ¿verdad? Y políticas, pero cómo funciona efectivamente en práctica. Entonces, algunos detalles ahí. Bueno, esta es un poquito ¿cómo se dice? El resumen de donde mi trabajo se ha desarrollado a lo largo de los años, a partir del... yo he estado haciendo investigación académica a partir del 2011. Hice mi trabajo doctoral en Kenia y en Tanzania sobre adaptación al cambio climático, sistemas de riego y ver cómo las mujeres y los hombres se adaptaban de manera diferente al cambio climático a través de sistemas de riego en zonas rurales. De ahí hice una investigación similar en Venezuela. Después estuve trabajando en Estados Unidos entre el 2016 y el 2020 y ahí fue donde a partir del tema del agua y género, que siempre ha sido como el enfoque de mi trabajo académico, moví un poquito mi enfoque al tema del extractivismo porque trabajé en Appalachia, que es una región que va, digamos, de Nueva York a Alabama, pero yo trabajé en West Virginia, que es históricamente un estado de Estados Unidos que se ha considerado una colonia interna de Estados Unidos, donde desde el 1800 siempre han habido diferentes tipos de minas, ¿verdad? Y todavía hoy en día es donde hay el centro de esta extracción de gas a través de hydraulic fracturing, de fracking, que quien sabe han escuchado, también se habla ahora en el debate presidencial, ¿verdad? Entonces de ahí me he estado enfocando en temas de extractivismo, también hay temas de género, porque vi que las mujeres ahí, a través del trabajo voluntario, eran las que más se enfocaban en la recuperación del agua, que había sido afectada por diferentes tipos de minerías. Ahí conocí a una colega de Ecuador que estaba haciendo exactamente la misma investigación en Ecuador, hicimos exactamente la misma entrevista en Estados Unidos y en Ecuador y recibimos exactamente las mismas respuestas. Y entonces de ahí empezó a desarrollar un trabajo transnacional sobre el extractivismo y también el extractivismo verde, sobre todo temas relacionados al litio y cobre, y por eso estoy aquí ahora en Chile. Vengo a empezar a desarrollar un nuevo proyecto de investigación que mira la cadena del valor del litio y cobre, mirando extracción y exportación aquí en Chile y la producción de batería eléctrica en Suecia, ahí viendo la dinámica de género alrededor de estos tres procesos, ¿verdad? Entonces estoy nueva aquí en Chile, estoy súper contenta de estar aquí, es mi primera semana en Chile, estoy súper emocionada y espero que sea una buena ocasión para, bueno, presentar mi trabajo, pero también para conocer más sobre su país. Como le dije, mi enfoque siempre ha sido tema de inseguridad de agua, y con inseguridad de agua quiero decir demasiada agua, demasiada poca agua, en el lugar errado, en el momento errado, ¿ok? Entonces puede ser sequía, pero también puede ser inundaciones, ¿verdad? Relacionado al cambio climático, cómo mujeres y hombres están diferentemente impactados y se adaptan diferentemente a estos temas, y lo he hecho a través de metodología participativa, como por ejemplo, bueno, aquí. ¿Por qué me interesa hacer la metodología participativa? Porque, bueno, lo que hago como académica, mi interés yo soy académica activista, ¿verdad? Entonces trabajo también afuera de lo que es la universidad. Me interesa no reproducir dinámicas extractivistas también en la investigación, ¿verdad? Que es decir, ir a un cierto lugar, sacar los datos, venirme a la casa, escribir mi artículo académico y después desaparezco, ¿verdad? Y nada se le devuelve a la comunidad local. No es así que mi trabajo ha operado. Mi trabajo ha sido muy enfocado en devolver la información a la comunidad donde yo he hecho investigación a través de varias formas. Por ejemplo, ahí abajo a su derecha ven este librito que he escrito
que después se ha traducido en Swahili, en otra lengua local de Kenia, por una escuela, por la educación cívica a nivel de escuela middle school, como no sé, cuando tienen 10 años así, porque no tenían un libro sobre la comunidad donde yo he hecho mi trabajo de doctorado, ¿verdad? Entonces mi tesis de doctorado creo que la ha leído muy poca gente, pero este libro sí creo que lo están leyendo bastantes personas. Después, por ejemplo, en Estados Unidos, con estas mujeres de esta organización no gubernamental que defendían el agua, hemos hecho, por ejemplo, también una exhibición de arte, ¿verdad? Mi trabajo también ha servido, con el trabajo de varios otros colegas, ha sido utilizado por el Environmental Defense Fund, que es la organización no gubernamental de defensa medioambiental más grande de Estados Unidos, para empujar leyes que efectivamente ahora como ponen que la empresa ahora tiene que demostrar de manera más fuerte que efectivamente no están metiendo oleoductos cerca de comunidades marginalizadas, porque lo que vimos en nuestra investigación es que comunidades pobres, blancas y afroamericanas en Estados Unidos son las que ven oleoductos más cerca de su propia comunidad, ¿verdad? Entonces la producción académica en ese caso sirvió, los artículos académicos sirvieron para elevar, digamos, el requerimiento de demostrar que no hay riesgo por estas comunidades. Entonces, esta es un poquito mi entrada, ¿verdad? Entonces, una entrada crítica, participativa, feminista, activista, ¿verdad? Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que te llamaron a hacer esto del IPCC? Que es una cosa súper cuadrada, súper, decir que viene de las ciencias exactas, ¿verdad? Bueno, ustedes saben un poquito la historia del IPCC, fue creada por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de la Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en el 1988. Lo que hacemos nosotros, porque ahora yo me meto mi sombrero del IPCC, ¿verdad? Porque esta soy yo, después cuando yo hacía el trabajo por el IPCC decían, tú tienes otro sombrero, tienes que hablar de otra manera. Es decir, lo que nosotros hacemos adentro del IPCC es que evaluamos las últimas informaciones científicas que se ha producido para presentárselas a los gobiernos, ¿verdad? Evaluamos la validez y cuánto fuerte es este tipo de información científica. Presentamos un reporte. Nuestro papel no es un papel de recomendación. Nosotros no damos recomendaciones. Entonces, por eso le digo, este es mi sombrero de IPCC, después estoy yo, Martina, crítica, geógrafa crítica, y después está Martina, ciudadana, que vota. Okay. Son tres personas diferentes. Mi trabajo dentro del IPCC no es de recomendación. Nosotros, la razón por la cual IPCC existe no es ningún tipo de recomendación, es simplemente presentar, la ciencia demuestra esto con un cierto nivel de confidencia, digamos de confianza, basta, se acaba. No hacemos más nada de eso. Eso es muy importante decirlo. Porque también el IPCC nosotros no hacemos investigación, nosotros analizamos lo que otros han publicado, ¿verdad? Y evaluamos lo que otros han publicado. Yo no hago investigación a través del IPCC. Entonces yo estuve parte de normalmente son ciclos de 7 años, ahora este año empieza el ciclo 7. Yo fui parte del ciclo 6, el ciclo 6 produjo 3 reportes especiales, uno sobre el océano y la criosfera. Espero se diga criosfera, digamos toda la parte del mundo que está congelada, ¿verdad? Sobre los cambios de uso de la tierra y después el reporte especial 1.5, que quién sabe el que más ustedes han escuchado hablar. Y estos fueron los reportes especiales. Después vino el reporte normal que se hace cada 7 años. El reporte normal está compuesto por 3 reportes que se publican uno después del otro. Grupo 1 presenta lo que se llama la ciencia física sobre el cambio climático. Grupo 2, donde yo estaba parte, nos enfocamos en impacto, adaptación y vulnerabilidad. Y después el grupo 3 habla de la mitigación al cambio climático, ¿verdad? Entonces, tiene un enfoque como más sobre temas de ingeniería, como qué es lo que podemos hacer, por ejemplo, cómo podemos mejorar la calefacción de la casa para emitir menos, o batería eléctrica o cosas así, ¿verdad? Bueno, lo que el reporte 2 de que yo fui parte demuestra, dice la evidencia científica no se puede poner en discusión, el cambio climático es un desafío para
el bienestar de toda la humanidad y de todo el planeta, esperar más tiempo para tomar acción conjunta de todos los gobiernos del mundo, es un riesgo, porque lo que está pasando es que esta ventana de oportunidad que tenemos para resolver alguna cosa se está rápidamente cerrando, ¿verdad? Entonces, bueno, yo adentro de ahí, en ese reporte habían 18 capítulos, yo estuve liderando el capítulo 4, el capítulo agua. Los capítulos son, primero hay capítulos sobre, digamos, agua, no sé, tierra, ciudad, después tema de pobreza, después los capítulos regionales y después vienen capítulos que resumen todo, ¿verdad? Este es el grupo que yo lideré junto con mi colega Aditi Mukherjee de India. Bueno, el grupo era de 14 personas en total, pero después podíamos llamar autores contribuyentes, ¿verdad? Tuvimos también 2 editores que no leían o comentaban. Nuestro capítulo al final tuvo más que 4.000 referencias. Respondimos a más de 5.000 comentarios de los revisores que recibimos en 3 diferentes rondas, ¿verdad? El capítulo se enfoca, cubrimos todo lo que tiene que ver agua, ¿ok? Pero agua desde un punto de vista, vuelvo a repetir, de impactos, como el tema que el ciclo del agua ha cambiado a causa del cambio climático, afecta, ¿verdad?, las comunidades en diferentes partes del mundo, entonces impacto. Después, tema de adaptación, cómo nos hemos adaptado al hecho que hay más inundaciones o más sequía. Y después miramos, ok, cómo nos hemos adaptado, ha sido efectiva la manera en que nos hemos adaptado y efectiva según quién, ¿verdad? Entonces el capítulo fueron 60 páginas, entonces se puede imaginar el nivel de que tuvimos que resumir toda esa información de 4.000 referencias, ¿verdad? Pero es muy amplio, ¿verdad? Y en este grupo éramos, bueno, yo y la colega Aditi Mukherjee somos las 2 geógrafas y somos las primeras 2 mujeres dentro de la historia de la IPCC a partir del 1988 que lideran un capítulo. Porque siempre han habido o 2 hombres o una mujer o un hombre. Nosotros hemos sido las primeras 2 que nos eligieron para probar a ver si 2 mujeres funcionaban liderando, ¿ok? No sé cuál fue la idea ahí, ¿verdad? Ella y yo somos geógrafas y después en este grupo que ven ahí que era de todo el mundo, economistas, historiadores, climatólogos, meteorólogos, hidrólogos. Entonces habían disciplinas que iban de las ciencias naturales a las humanidades, ¿verdad? Todos en el mismo grupo teníamos que escribir el mismo capítulo que se leyera como una cosa, bueno, que fluye, ¿verdad? Entonces eso fue, pueden imaginar, bastante difícil. El resumen de lo que el capítulo demuestra es que digamos, toda la ciencia que hemos resumido, muchas figuras complicadas si lo miran así. Estos capítulos son muy, también podemos decir, pesados de leer, ¿no? Yo no tengo problema en admitir eso, ¿verdad? Yo misma cuando estaba en la 3ª página del capítulo anterior que escribieron los de la vez anterior casi que me dormía. Pero las figuras son lo que más, ¿verdad? Lo que, quién sabe, más uno pueda poner la atención y que más resumen el contenido, ¿verdad? del capítulo. Lo que hemos visto es que el cambio climático ha afectado toda la componente del ciclo del agua y todos los sectores económicos y no económicos que utilizan el agua y que la mayoría de los impactos que hemos visto son impactos negativos. Entonces en este mapa representamos como todas las regiones del mundo han sido impactadas y como la mayoría, ¿verdad?, de lo impacto observado y de los impactos que se futuro, ¿verdad?, van a ser negativos. Esto de nuevo basado, y ahí ven el color, y ahí está un punto crucial, el color demuestra el nivel de confianza, ¿verdad? Entonces más oscuro el color, más alto el nivel de confianza, hasta llegar a los colores más oscuros que prácticamente describen una situación de seguridad que esto va a pasar, ¿ok? Entonces, lo que vimos ahora, le resumo un poco la presentación, claro, ven, la estoy haciendo en español, pero por mi propia comunidad escribí en inglés.
La inseguridad de agua, vuelvo a repetir, demasiada agua, muy poca agua en el lugar errado, en el momento errado, es la primera manifestación del cambio climático que la mayoría de la población del mundo ya ha vivido o va a vivir, ¿verdad? Y creo que ustedes cuando piensan a eventos que han habido también en su país relacionados al cambio climático, yo creo que la primera cosa que viene a la mente son, ¿qué es? La falta de inundaciones. La falta de precipitación. Hay sequía de este año. Exactamente, entonces ves, esa falta de agua, también los incendios son relacionados a la falta de agua, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ya la mayoría del mundo ha visto, ¿verdad? Lo que hemos visto es que también a partir de 1970 el 44% de los desastres, yo no uso la palabra desastres naturales, ustedes pueden imaginarse por qué, ¿verdad? No tengo que explicar eso. Desastres han sido relacionados a inundaciones, ¿verdad? Y el 31% de la pérdida económica que han habido en el mundo en total han sido relacionados a las inundaciones, ¿verdad? Entonces ahí pueden entender como la magnitud, ¿verdad?, del problema. 700 personas, al mismo tiempo que han habido todas estas inundaciones, lo que vemos es que a partir de 1950, 700 millones de personas viven, digamos, cada año periodos de sequía más largos de lo que se vivían anteriormente, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es una extremización de los fenómenos, más sequía y más inundaciones, ¿verdad?, que pueden también pasar en la misma región adentro de corto tiempo, ¿verdad? Lo que también hemos visto es la pérdida mundial, y también, claro, Chile, ejemplo primario de eso, pérdida de glaciares, lo cual, digamos, también causa inundaciones, pero también causa muchos desastres, tipo como avalanchas, ese tipo de desastre. El 7% de los desastres a nivel mundial han sido entre el 1960 al 2019 han sido debido a sequía, y estos han causado el 34% de las muertes, sobre todo en África, relacionado al desastre. Entonces, quién sabe, el 7% no parezca mucho, pero la cantidad de la muerte relacionada al desastre es bastante alta, ¿verdad? Ahora, pasando a la parte, y esta es la parte que nosotros, los colegas que venimos de ciencias sociales, los hidrólogos, los meteorólogos, hemos podido resumir, ¿verdad?, los puntos centrales. Pero también en el grupo estábamos gente que tiene una preparación, digamos, en ciencias sociales, en humanidad, en pensamiento crítico, y lo que quisimos impulsar esta vez es que hablar también del tema que el agua tiene una importancia cultural. No, digamos, el impacto no son solamente físico, la sequía, claro, el impacto que tiene la agricultura, todo eso, es decir, no ponemos eso en cuestión, ¿verdad? Pero quisimos alargar un poquito la mirada, es decir, también hay cuestiones culturales aquí, que la gente que pierde sus glaciares o que, por ejemplo, viven en zona costera y ahora están siendo inundadas esta zona costera y esta gente tiene que moverse al interior del país, también pierden parte de su cultura y de su patrimonio cultural, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue que miramos la población indígena donde, vuelvo a repetir, habían, y ahí después vamos a hablar de eso, donde habían publicaciones científicas que demostraban que esta población indígena en diferentes partes del mundo, y ahí, por ejemplo, tenemos un caso de los Aymara, ¿verdad? Cómo esta comunidad, su cultura, muy conectada al agua, ha sido ya afectado por el cambio climático. Y quiero subrayar el tema ya, porque, bueno, seguramente quien está en el público aquí no hay ninguna duda, pero había un poquito una tendencia, también cuando hablamos con los periodistas después que se publicó esto, un poquito esta tendencia, bueno, el cambio climático está en el futuro. Es decir, había todavía un poquito de ese discurso, el cambio climático no está en el futuro. Lo que hemos demostrado nosotros aquí es que, o digamos, resumido aquí, evaluado aquí, que el cambio climático ya tenemos pruebas desde hace 40, 50 años de publicaciones científicas, ¿verdad? Después también se puede ir más atrás aún, pero digamos, en términos de impacto que se han acumulado incrementalmente en diferentes naciones, ya muy evidente en las publicaciones científicas desde hace muchas décadas, ¿verdad? Entonces, el cambio climático no es algo del futuro. Por eso mismo podemos ya hablar de poblaciones indígenas que ya han sido afectadas, que ya han perdido parte de su cultura a causa de esto, ¿verdad? También una cosa importante que quiero subrayar, esta idea que
quién sabe, y eso era interno al IPCC, una discusión, un debate que tuvimos interno, la idea que colegas que no trabajan tanto con este tema piensan, bueno, el conocimiento tradicional, el conocimiento indígena, el conocimiento local, son conocimientos que están anclados como al pasado, ¿verdad? Y a situaciones que están en el pasado, entonces no tienen capacidad de adaptarse a un desafío odierno. Ese grupo, mucha gente en ese grupo piensa eso, ¿verdad? Entonces, el desafío también fue demostrar que no, el conocimiento indígena, tradicional, local, es algo que se puede también adaptar, que va con los tiempos, no es una cosa que está radicada en el pasado, que está pegado ahí, parado, que no se mueve, ¿verdad? Eso también fue parte del desafío. Ahora, pasando a la adaptación, hicimos un análisis sistemático de 1891 artículos. Ahí vimos que 359 artículos miraban, porque digamos, hay muchas publicaciones científicas, así se lo resumo de manera simple, hay muchas publicaciones científicas que dicen, bueno, hay sequía, hay inundación, hay que adaptarse. Pero en realidad hay muy pocas publicaciones científicas que dicen, no hemos adaptado de esta manera y ha funcionado. No hemos llegado como a ese punto de avance que diga, en esta específica comunidad, en esta específica condición, esta cosa efectivamente ha funcionado. Y ese era el llamado que los gobiernos nos hicieron con este reporte. Decían, nosotros queremos que ustedes nos demuestren lo que son los silver bullets, como se dice en español, yo no sé, como los puntos que han sido más importantes, donde la adaptación ha sido efectiva de manera que se pueda reproducir en otro lugar, ¿verdad? Esto ha sido muy difícil de demostrar, porque efectivamente los artículos científicos que demuestran los resultados de adaptación relacionados al agua no eran tanto, ¿verdad? La mayoría de estos artículos hablan de agua como un peligro, ¿verdad? O la adaptación como una respuesta a este peligro, ¿verdad? Pero en muchos casos se paran ahí, ¿verdad? Entonces, lo que vimos es que el agua es fundamental en el factor de adaptación, pero efectivamente las cosas que han funcionado, como y cuándo, son un poquito más difíciles de, ¿cómo se dice?, de describir, ¿verdad? De apuntar exactamente cuáles son. Otra cosa que hicimos que fue novedosa y que también se ha publicado ahora bastante aparte, es esta idea que, ok, no hemos adaptado hoy, por ejemplo, no sé, hay sequía, entonces podemos hacer riego de precisión o extender sistemas de riegos o, utilizar el agua de manera más eficiente en diferentes tipos de cultivo, ¿verdad? Y esto no hemos adaptado a lo que ha estado viniendo los últimos 30 años. Hoy en día se ha mejorado la situación a través de esta respuesta, digamos, técnicas. Pero la pregunta es, ¿y en el futuro? Porque la adaptación es un proceso, no es como un punto de llegada y no paramos ahí, porque el clima sigue desarrollándose, ¿verdad? Entonces lo que hemos visto, lo cual parece ser bastante intuitivo, ¿verdad? Ahora que yo se lo digo, pero realmente no se había demostrado en la literatura científica antes, era que más nos acercamos y ya estamos llegando a 1.5 y más pasamos a 2, que es ahí que vamos, ¿verdad? Menos eficaz, menos, ¿cómo se dice?, exitosas la forma de adaptación que hemos puesto hasta hoy en día van a ser, ¿verdad? Y esto tiene que ver, lo vimos en todo, a partir de sistemas, por ejemplo, de mejoración de los cultivos, lo vimos en temas de la política de adaptación que tenemos hoy en día no van a ser, no están listas para enfrentar un mundo a más 2 grados, ¿verdad? Lo hemos visto también en los sistemas de desagües en la ciudad. Los sistemas de desagüe en la ciudad no están listos para enfrentar un mundo a más 2 grados, con más población en la ciudad, con tema de urbanismo más intenso, ¿verdad? Entonces, esto es algo importante que tener en la mente, quién sabe también cuando uno piensa desarrollar una investigación, que vuelvo a repetir, la adaptación no es una llegada, es un proceso, ¿verdad? Y un proceso que hay continuamente que estar desarrollando, porque pérdidas y daños van a ser algo que vamos a continuar a vivir en el futuro y vamos a llegar a un punto en que no nos podemos adaptar más, y esto muchas poblaciones indígenas, poblaciones
que viven en las altas montañas, poblaciones que viven en pequeñas islas, ya están viendo, se ha llegado a lo que es un límite de adaptación y más allá no se puede ir, entonces hay que tomar medidas más fuertes, como sea tema de relocación o otro que, bueno, podemos hablar. Es decir, impacto, a pesar de la adaptación que podemos poner, que hablar todo, ¿verdad? Entonces, por eso la combinación adaptación-mitigación es importante. También después de esa combinación, los impactos negativos van a quedar. Entonces, no le puedo dar ningún mensaje positivo, bueno, ya lo habrán sabido cuando habían decidido de apuntarse a esta charla, ¿verdad? Entonces, ahora pasamos a la parte práctica de cómo se hace el reporte, ¿verdad? Esto, quién sabe, sea lo novedoso, porque no hay mucho publicado sobre esto. Entonces, esta es una cosa como, es un proceso riguroso, también que se ha desarrollado de una forma científica muy cuadrada. Empezamos a ver primero qué tipo de evidencia existe. Entonces existe evidencia de tipo estadística, modelo, observación, experimento. Ahí nuestro papel de revisores, de personas que escriben este reporte, es de evaluar el tipo de evidencia que existe, la cantidad de evidencia que existe, la calidad y cuánto esta evidencia está de acuerdo entre ellas, ¿verdad? Entonces es como si hiciéramos un proceso de revisión como una vez más, después que el artículo ya ha pasado por peer review y se ha publicado, nosotros hacemos el peer review una vez más para ver cómo todo el cuerpo de evidencia que existe está de acuerdo, ¿no? Y digamos, de ahí vemos, hay suficiente evidencia y acuerdo entre la evidencia para evaluar la confianza de esta evidencia. Es decir, tenemos una alta confianza que esto va a pasar o que esto se ha dado porque toda o la mayoría de la literatura demuestra este hecho, ¿verdad? Entonces, no, y lo que hacemos es presentamos la evidencia, el nivel de acuerdo, de desacuerdo, ¿verdad? Y estos son como podemos decir, las conclusiones más, entre comillas, débiles que le podemos presentar a los gobiernos. Cuando estamos en la posición de poder evaluar la confianza, ¿verdad? Ahí lo hacemos a través de este rectángulo ahí, en grados de alto acuerdo entre la evidencia, bajo acuerdo, alta confianza, poca confianza. Es decir, ahí desarrollamos un sistema cuantitativo, ¿verdad? De decir, hay 30 artículos, ¿verdad? Solamente, y los 30, ¿verdad? Están todos de acuerdo. Entonces decimos, alto argumento, alta confianza, es decir, virtualmente cierto. Esa es la lengua que se usa. Virtualmente cierto, ¿verdad? Mientras, si tenemos la literatura que está dividida en dos, ¿verdad? Entonces decimos, tenemos un tipo de acuerdo mediano, ¿verdad? Entonces, ese es cuando vamos a pasarle este mensaje conclusivo a los gobiernos, normalmente los gobiernos se fijan solamente en las cosas que son de alta confianza, de alto acuerdo, ¿verdad? Todas las cosas que tienen low, bajo, medium, así, son cosas como que pasan un poquito en segundo punto, ¿verdad? Después, cuando tenemos alta confianza, vuelvo a repetir, alta confianza, alto acuerdo, entonces ahí lo que podemos evaluar es vemos si hay suficiente cantidad y calidad de datos para definir a nivel probabilístico el hecho que esto haya pasado o no o vaya a pasar, ¿verdad? Y entonces de ahí pasamos a ese tipo de lenguaje que habla de la posibilidad, del likelihood, que esto pase, ¿verdad? Que es el último paso allá. Y de ahí hay un lenguaje que, digamos, los expertos de gobierno, solamente ellos y nosotros sabemos interpretar, que es cuánto alta es la posibilidad, cuánto se le puede creer a esto, ¿verdad? Ahora, este sistema aquí muy cuadrado y muy cuantitativo, ¿verdad? Ustedes se preguntan cómo lo podemos aplicar esto al conocimiento indígena, porque esto fue el pedido que los gobiernos nos hicieron la última vez. Queremos también que se integre el conocimiento indígena en este reporte, ¿verdad? Bueno, lo hicimos de diferentes formas en mi capítulo y un poquito en todo el reporte a lo largo. Tuvimos varios autores contribuyentes indígenas, académicos, en mi capítulo. Incluimos literatura que no era científica, es decir, no era peer reviewed,
porque también se puede incluir literatura gris, como por ejemplo reportes de las Naciones Unidas, reportes de organizaciones no gubernamentales internacionales. Y incluimos también literatura que no era en inglés, porque se puede realmente incluir literatura que viene de cualquier lengua, ¿verdad? Después podemos hablar de eso. Colegas que son académicos indígenas, ellos lideraron un proceso para escribir un compendio de experiencia de adaptación e impacto del cambio climático, con respecto al cambio climático en varias poblaciones indígenas alrededor del mundo. Ese se publicó. Nosotros tenemos 4 o 5 años para escribir el reporte, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? No hacía falta la evidencia científica peer-reviewed indígena, ¿verdad? Lo cual, entienden, es un poquito que estaba una contradicción en términos. Empezamos el día 1 con, ok, tenemos que escribir un compendio y tenemos que sacar ediciones especiales de publicaciones científicas. Y eso fue lo que hicimos con una colega del capítulo. Hicimos una edición especial de Climate and Development sobre agua, adaptación, población indígenas. Ahí colegas indígenas de varias partes del mundo pudieron aportar con sus artículos, nosotros pudimos citar ese artículo en el capítulo. Entonces tuvimos de alguna manera que, ok, nosotros no hacemos investigación, pero podemos como darle algunos inputs al mundo científico para que produzca lo que nos hace falta, ¿ok? Entonces ahí ven ya como una dinámica que no es exactamente cuadrada, ¿verdad? Como la anterior. Después ahora entramos a ver quién son los que han escrito el capítulo. Y de ahí ven todo el reporte. De ahí ven un poquito, quién sabe, lo que puede ser la limitación. Ahora, y aquí le hablo de mi grupo de mi grupo de reporte 2, ¿verdad? Que se enfocaba en adaptación, vulnerabilidad, impacto. Éramos 270 autores, 41% mujeres, 59% hombres, de 67 países diferentes. Llamamos a trabajar con nosotros 675 autores contribuyentes. Recibimos 62.418 comentarios. Yo tuve con mi grupo que contestar a 5.000 comentarios, entonces se pueden imaginar qué página de Excel tuvimos ahí que trabajar. Y todo el reporte, nuestro reporte tiene más de 34.000 papers, publicaciones científicas que citamos. Después, 43% de los autores venían de países del sur global y 57% del norte global. Este es un grupo, ahora miren acá, este es un grupo relativamente diverso. Porque si ven en esa imagen ahí, en ese gráfico ahí, lo que ha pasado en la historia del IPCC es que, bueno, era mayormente, por ejemplo, si aquí miramos solamente la cuestión de género, solamente el 8% en el primer reporte en el 1988 eran mujeres, ¿verdad? Eso ha ido, mejorando, pero no estamos a nivel de paridad. Y eso es porque mientras en el grupo 2 donde estaba yo, la inclusión de disciplina es más amplia, en el sentido que vamos de las humanidades a las ciencias naturales. En el primer grupo son sobre todo ciencias naturales, el último grupo son sobre todo ingenieros y economistas, ¿verdad? Y ahí la división de género es mucho menos, como digamos, 50-50. Entonces en esta fase de reporte lo que hemos visto, y esto fue porque el IPCC lo impulsó, y el IPCC fue a buscar en los países a decir queremos más mujeres, queremos más participación de países del sur global, ¿verdad? Entonces fue como una movida, como se puede decir, voluntaria, pues empujando este tipo de cambio, ¿verdad? Hemos visto en este último reporte más diversidad de origen geográfica, de género, de disciplina, también de edad. Yo empecé a hacer esto cuando yo tenía 33 años, ¿verdad? Y yo lideraba el grupo, yo era la más joven de todos los 270 y estaba liderando un grupo como la más joven. Es decir, los profesores que estaban en mi grupo de trabajo, en mi capítulo, son gente que
han publicado miles de papers, son gente que en su país son, es decir, súper conocidos también a nivel internacional, son jefes de, por ejemplo, uno de mis colegas, uno de los más queridos, él es el jefe de la agencia meteorológica de Inglaterra, por ejemplo, una persona súper conocida que está en BBC cada semana, ¿verdad? Entonces, ahí la IPCC tomó la decisión como proactiva de no, que lidere otra gente, que lidere mujeres jóvenes, en varios grupos había mujeres jóvenes, colegas que venían del sur del mundo que lideraban, para ver que salieron reportes un poco diferentes de los anteriores, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, que digamos, no es que digamos, liderando uno puede cambiar el sistema hasta un cierto punto, ¿verdad? Porque también mucho depende del proceso de revisión y del tipo de comentario que recibimos, ¿verdad? La mayoría de las publicaciones que utilizamos terminaron siendo en inglés. Hubo muchos debates y muchos, no sé si llamarlo enfrentamiento, pero discusiones así bastante activas internamente entre lo que se autodefinen los dinosaurios del IPCC, que han estado por ahí 30 años, y nosotros que habíamos llegado la última vez, porque había mucho esta cosa. Nosotros históricamente el reporte siempre lo hemos escrito así, la sesión ha escrito así, el tono siempre ha sido eso, nunca hemos citado este tipo de autores, nunca se han incorporado lengua indígena en el reporte. ¿Cómo sabemos que efectivamente está escrito lo que usted dice en su traducción que está escrito? Mucho tipo de discusiones así como en muchos detalles, ¿verdad? Que te iban bastante, a mí me iban bastante desmontando, pues. También hay que reconocer que los colegas, y yo era parte de ese grupo, yo era profesor asistente cuando empecé a hacer esto en Estados Unidos, no tenía recursos porque, a ver, un capítulo con 4.000 referencias, ¿verdad? Yo no, y esto después lo hablamos, yo esto lo hice con mi tiempo libre, esto es servicio científico, no te pagan. Hacía falta alguien que nos manejara la lista de referencia, que nos ayudara con la figura y todo eso. Eso es trabajo gratis, que nosotros no podíamos tomarnos a Diti y yo porque ya estamos liderando el grupo y viendo el contenido científico. Entonces lo que pasa es que hay colegas que son profesores titulares, catedráticos, ellos tienen los recursos para emplear un postdoc muchas veces que le haga este tipo de trabajo durante 4 años. Nosotras como juniores, o como se diría, no teníamos ese tipo de apoyo, ¿verdad? Entonces tuvimos que trabajar nuestras redes para encontrar gente que pudiera trabajar gratis, voluntariamente, que quisiera hacerlo en su tiempo libre, ¿verdad? Lo cual fue bastante difícil. Para no hablar después de todos los problemas financieros que tienen los colegas que vienen del sur global, que muchos estados no pagan o después le reembolsan solamente los viajes pero no se lo reembolsan de completo. Es decir, eso también es una super limitación a la participación de los académicos de todo el mundo a este proceso, porque le doy un ejemplo. Yo lo hice por cuenta de Suecia, mi país, ¿verdad?, que me nominó y que quisieron que yo estuviera ahí. Trabajaba en Estados Unidos, recibí un poco de apoyo por parte de la universidad donde yo estaba en Estados Unidos. Pero los colegas, por ejemplo, que venían de Noruega, venían de Alemania, ellos recibían un postdoc y no tenían que dar clase por 4 años. Yo tuve igual que seguir dando clase por 4 años. Y los colegas que venían del sur global, esta era una cosa más que tenían que hacer entre miles de cosas. Y por eso también durante el proceso hubo varias gente que dejó el proceso, porque 4 años de reuniones continuas es fuerte. Ahora, aquí, para demostrarle, digamos, la inigualdad del tipo de ciencia que se ha usado en el reporte, entonces el reporte, yo digo también, después de haberlo publicado hace 2 años, el reporte sí es fuerte, los gobiernos, es importante para que los gobiernos lo vean, pero el reporte también hay que reconocer que es un reporte parcial, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si vemos las publicaciones que han habido en el reporte número 1, ¿verdad? 3/4 de esas publicaciones por lo menos tiene un autor que está en Estados Unidos o en, ¿cómo se dice? Gran Bretaña. ¿Cómo se dice? Gran Bretaña, gracias, Gran Bretaña. Entonces, como mínimo 6.000 de esas referencias tiene por lo menos un autor que está en Estados Unidos. Si vemos dónde están empleadas las personas que se citan en el primer reporte, vemos que el 11% de todas las personas que se han citado en el reporte están en un centro de investigación en Francia.
prácticamente tenemos la mayoría de las referencias que se hicieron que vienen de 15 instituciones mundiales, la cual no hay, aparte la número 3 en China, no me parece que haya ninguna otra geografía que no sea el norte, digamos, global, ¿verdad? Ahora, ¿dónde han sido publicados los papers, los artículos científicos? Miren ahí. Es decir, son muy pocos también periódicos que estamos utilizando, ¿verdad? Este material viene todo de este Carbon Brief, que si ustedes no conocen la página, les aconsejo de seguirla porque es muy buena, hace una revisión muy crítica a veces del tipo de trabajo que se hace dentro de esta organización internacional. Ahora, la parte más práctica, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo lo he vivido yo personalmente, ¿verdad? Entonces éramos, bueno, todas estas personas en práctica, ¿qué ha significado esto? Ser mujer, ser en una posición junior, y también, es decir, venir de Suecia y venir de Estados Unidos, donde no, a diferencia creo de mucha otra cultura del mundo, bueno, puede ser que usted piense que nosotros somos muy rudos en nuestra forma de hacer nuestro trabajo científico, no es que hay mucho cariño, hay mucho como, sabe, dear, querido aquí, querido allá, no, esto es lo que tú tienes que hacer, este es el lenguaje que utilizamos nosotros. Entonces, ahí, a partir de la misma manera de que no hablábamos entre nosotros, hubieron mucho como malentendimiento cultural al inicio, porque estos colegas que vienen, ¿qué sabe? Sobre todo los que venían de Asia, ellos estaban acostumbrados que colegas, mujeres, sobre todo, reconocieran el nivel que ellos tenían, ¿verdad? De catedrático, lo cual la colega hindú y yo no teníamos, ella hizo su PhD en Gran Bretaña, no teníamos ese tipo tuvimos que aprender a llamarlo colega de Japón sen y san y todo eso así como para reconocer nuestro respeto, ¿verdad? Por otro lado, ellos también fue fuerte para ellos aceptar que al liderar eran dos personas así, ¿verdad? Que no se veían como ellos. Mucho de nuestro trabajo yo sentí que adentro de esos años fue mucho manejo del personal, no sé cómo se dice, HR, ¿verdad? Porque era como, ¿sabes? No sé, malentendidos o cómo tengo que hacer esto, cómo que hacer el otro, esto me toma mucho tiempo, es decir, cuestiones mucho más allá de lo científico, ¿verdad? Yo lideré a la CIEM de Estados Unidos por 3 años, una vez a la semana, una reunión con todos estos colegas, entonces también como fuerte a nivel personal. Claro, es una línea muy prestigiosa en mi currículum y yo lo volvería a hacer, pero también hay que reconocer que yo lo pude hacer porque en esa época yo no tenía hijo. Yo hoy en día nunca podría hacer este trabajo. Yo tengo un hijo de 2 años y medio que nació 3 días después que el reporte se publicó. Entonces puede reflexionar también sobre el timing de esto, ¿verdad? ¿Por qué Martina esperó tanto tiempo a tener un hijo hasta que se terminara el reporte, verdad? Yo trabajé 150% por 3-4 años, ¿verdad? Fines de semana, noche, también porque las culturas laborales en el mundo son muy diferentes. Los colegas de Asia trabajan constantemente, estamos todos en zona de tiempo, en time zone diferente, entonces era una constante email. Las vacaciones en Estados Unidos no existen, en muchas partes del mundo los académicos no tienen vacaciones, nunca hubo paz, ¿verdad? Después también a mí me hizo falta aporte material financiero por parte de la institución en donde yo estuve, ¿verdad? Porque yo siempre tuve mi cargo de clase, mi cargo de comités que tengo que estar, yo tuve que seguir llevando a cabo mi propia investigación aparte de hacer esto, ¿verdad? Entonces, sí, no es para decir, ay, qué buena he sido, pero también para que si alguna vez en la vida piensan de ser parte de este proceso o piensan pero ¿por qué estos científicos escriben esta cosa y cómo trabajan y tal? Bueno, ahora lo sabe, es servicio científico que hacemos, ¿verdad? Y no significa, y como le he demostrado, no es un servicio científico perfecto, ¿verdad? Pero al mismo tiempo somos personas atrás de esto, ¿verdad? Ahora, el ultimísimo punto, creo que estoy bien con el tiempo, ¿sí? Es cómo funciona la parte donde hemos terminado el reporte, ¿verdad? Cómo negociamos el reporte con los gobiernos, ¿verdad? Así es como funciona el proceso, ¿verdad? Por ejemplo, ahora en unos meses se van a reunir los gobiernos para hacer el scoping, como la investigación de lo que ellos quieren que haya en el reporte 7.
que va a venir en unos años, ¿verdad? Ahí se van a poner de acuerdo sobre unos puntos que ellos quieren que cubrimos en la siguiente ronda, ¿verdad? Después se pasa a nominar los autores, se selecciona, bueno, el gobierno nomina los autores, el IPCC selecciona los autores, después hay una primera, y después vamos a 3 rondas, escribimos 3 versiones, ¿verdad? Una versión inicial, que muchas veces, decir, la nuestra estaba como medio avanzada, teníamos medio capítulo escrito, medio capítulo no escrito, ¿verdad? Recibimos comentarios, escribimos todo el capítulo, recibimos comentarios, y los comentarios pueden venir de quien sea, es decir, quien sea en el sentido, quien sea que haya publicado por lo menos un artículo científico, te puede registrar en la página del WMO, el World Meteorological Organization, cuando se abre el periodo de comentarios, te puede registrar y darnos los comentarios, y nosotros tenemos que responder a todos los comentarios que recibimos. Eso lo hacemos en 2 veces. Escribimos la tercera, la versión final entonces le pasa al gobierno, los gobiernos nos dan su comentario, cambiamos, es decir, corregimos, cambiamos, ¿verdad? Presentamos la versión final es la que vamos a negociar, ¿verdad? La negociación en el caso del reporte que yo escribí estuvo online porque estábamos en full Omicron en ese periodo, ¿verdad? Entonces estuvimos online 2 semanas, lo cual a mí me funcionó bien porque yo estaba en semana 38 de embarazo, entonces igual no hubiera podido volar, ¿verdad? Y estuvimos ahí 16 horas al día en diferentes zonas de horario, ¿verdad? Línea por línea comentando el resumen. El resumen viene, nosotros por cada capítulo escribimos un resumen de 2 páginas, de esos 18 capítulos, cada 18 capítulos tiene sus 2 páginas, de eso escribimos un resumen de como 15 páginas, ¿verdad? Por los gobiernos, donde metemos todo esta frase que le digo, esta conclusión con muy alta confianza, ¿verdad? Sobre todo son esas cosas que van a resumir. Ese resumen que es después el que se publica y que los gobiernos que han firmado el Acuerdo de París tienen que seguir esas conclusiones, lo vamos a negociar con los gobiernos, línea por línea, frase por frase, conclusión por conclusión. Los gobiernos tienen, entonces esto es como pasa esto, ¿verdad? Nosotros damos lo que se llama una guía científica, ¿verdad? Como guiamos científicamente los gobiernos para poder tomar para poder, digamos, hacer una política que sea basada en la evidencia científica, ¿verdad? Pero para llegar a eso, los gobiernos tienen que aceptar lo que está escrito en el reporte, y para poder aceptarlo ellos tienen que negociar, es decir, estar de acuerdo con nosotros en el contenido. Por eso, por ejemplo, es famoso el punto que en la negociación del reporte especial 1.5, hay algunos países, se puede imaginar cuáles, lograron que se quitara la palabra, ¿cómo se dice ahora? Fossil fuels, ayúdame, combustibles fósiles, gracias, combustibles fósiles, ¿verdad? Es decir, como científico, claramente no podemos estar de acuerdo. Por otro lado, los gobiernos votan y deciden en fase de negociación, ¿verdad? Lo que yo vi en esa fase de negociación es que tuvimos muchos gobiernos que estaban como apoyándonos muchísimo a nosotros, el trabajo que habíamos hecho y que se habían leído los capítulos muy bien y habían mirado también la tabla en los apéndices de todos los capítulos y decían, este paper dice esto, entonces no lo podemos quitar de esta conclusión, ¿verdad? Pero también muchos gobiernos que estaban muy bien organizados alrededor de, no queremos que se nombre nada alrededor de combustibles fósiles, no queremos que se nombre nada alrededor, por ejemplo, nosotros, un gran logro de nuestro resumen esta vez fue que logramos meter lengua alrededor de colonialismo y capitalismo como razones por las cuales la gente está sufriendo más el cambio climático. Eso no se había podido hacer anteriormente. Ahí también hubo como mucho, ¿verdad? Muchas discusiones. Ahora, y esto, bueno, siempre por parte de mí como IPCC, pero también, quién sabe, moviéndome más a mí como ciudadano, ellos nos dicen,
cuando nos dieron este outline, esta estructura que dijeron, queremos esta respuesta por parte de ustedes cuando terminan de escribir el reporte, ahí era muy claro que los gobiernos querían como soluciones muy claras. En adaptación ha funcionado esto porque lo queremos replicar, ¿verdad? Esto fue imposible de demostrar porque la adaptación es algo contextual, es algo cultural también. No puedo pensar que un sistema de riego que funciona en Kenia y Tanzania sea lo mismo que funciona en Ecuador. Yo lo estoy viendo hoy en día con mi investigación propia. No, el sistema cultural es completamente diferente, las condiciones medioambientales son completamente diferentes. Si este tipo de cosas funciona en Tanzania, no es necesariamente probable que funcione en otro lugar. Entonces también había mucho malentendido por parte del gobierno alrededor de la idea de cuánto se puede replicar, ¿verdad? Por otro lado, nosotros no teníamos que ser lo que ellos dicen policy prescriptive, como darle indicaciones de cómo queremos que sea la política. Por otro lado, pero hay evidencia innegable alrededor de colonialismo, capitalismo, ¿verdad? Entonces, eso fue como una parte difícil que quedara en el explicar cuál es la lógica científica. De nuevo, siempre volviendo, esto es lo que se ha escrito en los papers que se han publicado, ¿verdad? Después hay todo el tema de lo que es el futuro, la predicción hacia el futuro, los modelos hacia el futuro. Esos modelos hacia el futuro que son hechos por los mismos colegas que escriben el reporte tienen muchísima limitación porque muchas veces ni siquiera insertan las personas en el modelo, ¿verdad? O las dinámicas sociales adentro del modelo. Entonces es muy difícil decirle a los gobiernos, bueno, va a ir en esta dirección o va a ir en la otra dirección cuando realmente los modelos en sí faltan de detalles sociales, por ejemplo, ¿verdad? Después, un punto, y ahí lo subrayé, ¿verdad? Porque la mayoría, por ejemplo, de las ideas atrás de estos modelos, ¿verdad? No demuestran, ¿verdad? No, ¿cómo se dice? No toman en cuenta, ¿cómo se dice? Inigualdades sociales, cuestiones de clase, cuestiones de género, ¿verdad? Pero nosotros como IPCC tenemos que demostrarnos neutral. Pero, ok, sí, nos demostramos neutral a través de los modelos que presentamos, pero al mismo tiempo yo digo, sí, seremos neutral, pero también somos muy parciales. Somos extremadamente parciales en lo que hacemos. Después, el ultimísimo punto que quería decirle, y esto se ha publicado en la prensa, entonces no es nada, porque claro, todo lo que hemos hecho en esos 4 años, yo no he podido hablar con periodistas durante 4 años, no he podido compartir, ¿sabe? Borradores, nada por el estilo. Pero esto se ha publicado en la prensa, entonces se puede meter aquí. En la fase de negociación, ¿verdad? Había una conclusión que hablaba del hecho que el cambio climático es antropogénico, es decir, que lo hemos causado nosotros a través de la historia, una conclusión que desde el 2007 es la base de todo este reporte, ¿verdad? Pero cuando estamos en la fase de negociación, Ecuador dijo que ellos no pensaban que teníamos alta confianza, que no había suficiente evidencia, y India pidió que se quitara completamente la conclusión, ¿verdad? Estas son cosas que pueden tomar medio día para resolver. Es decir, un resumen de 15 páginas, en 15 días uno no logra terminarlo. Y esto es parte del problema, ¿verdad? Que yo trabajé en la Naciones Unidas antes de empezar mi carrera académica. Lo que aprendí allá es que la negociación es una combinación de café y Coca-Cola. Porque de verdad quien logra ganar una negociación es quien logra estar despierto hasta la hora tarde de la noche, cuando ya uno ya no puede, ya no aguanta, salimos de este cuarto, ¿verdad? Esto funciona igual. Después de 15 días es literalmente se va al día 16, ¿verdad? Y se termina de negociar 2 horas antes que haya la rueda de prensa que ya hace un año se había agendado, ¿verdad? Y en esa última hora es ahí que hay donde la gente se rinde. Y entonces hay que poner en la balanza en qué nos rendimos y en qué no nos rendimos, ¿verdad? Por otro lado, de nuevo, esto estaba en la prensa, entonces lo copié de ahí. Cuando hay muchos delegados que vienen de porque todos los países están representados, ¿verdad? Y también puede venir organización no gubernamental al proceso de negociación.
Pero esta gente que, por ejemplo, en el caso del Special Report, que resumía todos los reports, se reunieron en Suiza, esta gente tenía el viaje pago hasta cuando en la agenda estaba escrita que terminaba la cosa, que era el viernes, ¿verdad? Pero la negociación siguió hasta el domingo en la noche. Entonces mucha gente el último día ni siquiera estaba en el cuarto. Y ahora, vuelvo a repetir, los colegas del Sur Global con menos recursos. Entonces también la parte de la negociación no es, digamos, tan, quién sabe, perfecta como uno se la imagina, ¿verdad? Entonces de ahí, y aquí estoy concluyendo, y va a salir la próxima semana un artículo con una colega que hemos escrito en Nature, ¿cómo es? Nature Climate Change, sobre este tipo de problemas, ¿verdad? Como de alguna identidad desde un punto de vista interseccional hace el reporte en realidad más débil, ¿verdad? Entonces hemos escrito como un comentario, un desafío a mejorar el reporte 7 que viene. Y con esto lo agradezco muchísimo. Gracias. Sí. Súper. Muchas gracias, Martina, por esta tremenda exposición. Fue un literal tras bambalinas desde distintas dimensiones cómo se produce el reporte del IPCC. Así que seguro ha generado reflexiones, dudas, y para eso vamos a tener este segundo espacio para seguir dialogando en torno a esta temática. Así que va a participar Martina y también Patricia Retamal. Patricia es doctora en Territorio, Espacio y Sociedad y magíster en Género y Cultura de la Universidad de Chile. Actualmente es investigadora postdoctoral del Centro de la Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor y del Núcleo Milenio para el Desarrollo Integral de los Territorios. Sus temas de investigación son género, trabajo y estudios rurales. Así que adelante. Ahí está. Sí, muchas gracias. Ya. Bueno, muchas gracias. Un aplauso nuevamente para Martina. Fue realmente un honor haber escuchado el Tras Bambalinas y además una inspiración para quienes hemos trabajado en geografía feminista. Ella es parte del legado de la geografía feminista crítica, una línea un quiebre epistemológico que ocurre en algún momento a los años 70, se dice por algunas feministas, ¿verdad? Y que abordan un compromiso no solamente por el desarrollo científico de la misma disciplina, sino por un compromiso de transformación. Y eso es lo que nos ha presentado en su rol como investigadora, pero al mismo tiempo cómo eso puede trascender a informes tan importantes en términos políticos, ¿verdad? Y lo vimos, tal cual como decía Macarena, el Tras Bambalinas, y que es a partir de ese posicionamiento hay una disputa interna y al mismo tiempo una negociación para que queden conceptos, categorías, que logren ser insertos a nivel local en las discusiones por los países, finalmente, que toman las medidas para mitigar los efectos del cambio climático y pensando además en los efectos culturales que ese mismo cambio climático va a generar, las desigualdades de género, cómo se profundizan, ¿verdad? Y cómo los mismos países no solamente pueden ver este fenómeno a nivel global, sino que a nivel de comunidades, a nivel de género, a nivel de interculturalidad, etcétera. Así que ha sido un tremendo honor tenerla aquí con nosotras y yo solamente tengo la misión de abrir la palabra, porque me imagino que hay muchas reacciones, preguntas, comentarios, y aquí les voy a pedir que ustedes se animen a hacerlo, y además que al momento de hacerlo se presenten brevemente de dónde vienen, ¿verdad?, cuáles son sus intereses de estar acá, y escuchar, por cierto, sus reacciones, y aquí vamos a dejar el micrófono abierto para ustedes y también para que Martina siga reaccionando frente a esas intervenciones. ¿Cómo lo hacemos con el micrófono? Hay dos. Hola, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Erika Fuenzalida. Yo soy trabajadora social, activista feminista de la década de los 80. Me nota, ¿no? Y soy magíster en asentamientos humanos y medio ambiente y candidata a doctora en ciencias sociales con el tema de la representación social del agua en los conflictos hídricos resueltos por la Corte Suprema. Okay. Dicho esto, la presentación, a mí me llaman la atención varias cosas de lo que tú presentaste. Primero, el hecho de la voluntariedad para la creación del IPCC. Me parece que de alguna manera para el mundo capitalista esto da cuenta de una baja valoración del trabajo.
¿Ya? Usted dice eso. Si existe esta baja valoración del trabajo representada en términos económicos y supeditado el trabajo a quienes tienen tiempo para realizar un trabajo voluntario, obviamente que muchas de las personas y profesionales del sur global quedamos inmediatamente excluidos. ¿Ya? Sí. Entonces, a mí me genera desconfianza. Soy honesta, desconfianza no sobre la calidad del informe, para nada, sino que desconfianza en términos de el norte. ¿Es efectivamente esto una creación más de estos foros del agua y miles de cosas que se están desarrollando desde la década de los 80, porque para ser honesta, ¿no? Que no han tenido ningún impacto? O sea, si gobiernos como Estados Unidos, como Rusia, como China, mismo Ecuador, para poner el otro lado de los países subdesarrollados o en vías de, como países ya desarrollados que tuvieron un alto impacto ya desde la revolución industrial, informados por la comunidad científica en aquel momento, baja capacidad de los océanos para reabsorber el carbono, no se hizo absolutamente nada, se siguió utilizando. Y ahora que ellos ya han logrado un bienestar social a partir del desarrollo económico industrial, mejor que el que tenemos por este lado. Sí, okay. Ahora deciden descarbonizar las economías. Economías como Ecuador, que posibilidad ninguna de poder tener tecnologías limpias en virtud de la precariedad económica que tiene el país, porque estas tecnologías tampoco son económicas. Y tampoco el uso de ellas son masificados. Muchas gracias por la pregunta. Sumamos un par de comentarios. Hay otra. Gracias. Hola, buenas tardes ya, me parece. Fue un gusto, Martina, muchas gracias por tu charla. Bueno, yo soy Betuya Caniu, soy geógrafa, pero de la Universidad de Concepción. Y también activista feminista y medioambiental, y también soy mapuche, entonces sí, tengo estudios de diplomado de título experto indígena, cooperación internacional y derechos humanos, y también he ido a negociaciones como las COP. Y voy más que nada a eso. Por ejemplo, la COP pasada en Dubái. ¿Cuáles son tus apreciaciones, por ejemplo, de que aún así cuando nosotros queremos poner la evidencia científica de los informes del IPCC, muchos gobiernos, muchos países nos tiran abajo los draft texts diciendo que no, que es lenguaje no acordado, y muchos se apegan mucho a lo que fue lo que se firmó con el Acuerdo de París. Y también considerando, por ejemplo, que género, agricultura o los mismos pueblos indígenas son considerados como una moneda de cambio en estos tipos de negociaciones, considerando que por las COP, por ejemplo, no hay un ítem de negociación de pueblos indígenas o que realmente incluyan la ciencia de estos pueblos, sino que es una plataforma aparte que se negocia todo así como forma separada. Y también considerando que no sé, la próxima COP va a ser en Azerbaiyán, otro país árabe, otro país también petrolero, y lo que sucedió en la COP pasada con el phasing out que todos queríamos y ellos no, que se negoció el Global Stocktake a puerta cerrada, y obviamente con un cambio de lenguaje que no todos los países queríamos, porque queríamos mucha más ambición. Considerando que la primera semana es una semana muy técnica de negociación y ya la segunda semana llegan todos los ministros y al final todo esto termina en una negociación política. ¿Cuáles son tus apreciaciones ahí como científica de que tu trabajo quizás a veces se ve obviamente pasado a llevar por cuestiones políticas de los gobiernos? Puedo estas dos, porque creo que las dos también son muy relacionadas, ¿verdad? Una a la otra. Yo creo que por un lado la consideración que hacía usted con respecto a que el trabajo no está reconocido, ¿verdad? Yo estoy absolutamente de acuerdo con usted. Por otro lado, pero también, y entiendo que puede generar desconfianza, por otro lado, pero también el argumento de quien dice que si fuera pago, ¿quién estuviera parte de esto, verdad? Porque como hay los gobiernos que no quieren que haya el phase out o haya el lenguaje sobre los combustibles fósiles, ¿verdad? Hay también las empresas y los gobiernos que pueden hacerle lobby y pagar a cierto tipo de científicos para que participen a estos reportes internacionales, ¿verdad? Científicos que apoyan todavía yo ni lo considero científico, pero bueno, gente en algunas disciplinas que trabajan de esa manera, que todo su trabajo depende
de empresa, fundamentalmente, que lo apoyan y que lo pagan y que le apoyan su investigación, ¿verdad? Entonces, el riesgo de quién te puede pagar ahí hubiera igual, y para mí ahí generaría un reporte que generaría más desconfianza aún, ¿verdad? Cognitiva, que hay Martina la activista, Martina la profesora, Martina la ciudadana, ¿verdad? Y entonces para mí ha sido importante, digamos, de alguna manera mantener la credibilidad adentro de lo que es el contexto del IPCC, porque muchas veces yo en esos 4 años liderando a las 6 de la mañana hubiera querido tirar la toalla, ¿verdad? Pero yo pienso que adentro de los 270 que éramos, todos los colegas eran de verdad guiados por una voluntad de hacer la cosa hacia lo mejor y de intentar de presentarle al gobierno las conclusiones más claras en absoluto para que se pudieran tomar las políticas más eficaz, efectiva en absoluto. Después, nuestro trabajo no está conectado a los ciclos electorales, por ejemplo. Empezamos, es decir, yo empecé ese trabajo bajo el gobierno Trump, pero se publicó bajo otro gobierno, por ejemplo, en Estado. Es decir, hay muchas cosas así que no podemos prever. Y por un lado, el hecho que sea ciencia y que tenga que ser objetiva, de alguna manera, no sé, emocionalmente a veces te lo hace un poquito más fácil esa idea que tengo que separar las dos, pero no lo hace menos frustrante. Bueno, entonces, yo pienso que estamos en una fase sí, extremadamente crítica porque, bueno, el clima ya está yendo por lo suyo, ¿verdad? Los gobiernos no están tomando iniciativas. Por otro lado, veo que siempre hay mucho adentro del... Porque una cosa son los gobiernos, otra cosa son los... Y aquí intento ahora terminar. Otra cosa son los... ¿Cómo se dice? Los que trabajan adentro de los gobiernos, ¿cómo se dice? Los administradores, los responsables, esa gente yo la he visto negociar bajo de diferentes gobiernos, negocian de la misma manera. Entonces a veces no es tanto el partido político que está guiando el país, pero quien hay adentro del ministerio que lleva un poquito la batuta. Muy bien, bueno, nos quedan 5 minutos, así que la última ronda, las primeras 3, por favor, se presentan y brevemente hacen sus intervenciones para poder cumplir el plazo y después vamos a tomar un cafecito, así que nos va a quedar un tiempo más para conversar. Qué fortuna. Ay, me siento afortunada. Muchas gracias primero por la presentación. La encontré muy interesante y quizás me voy a enfocar en un tema que que es un poco distinto a lo que mencionaban antes, o quizás no tanto, pero está relacionado como con la ciencia como cultura también y cómo te enfrentaste a las fronteras de la ciencia. Entonces, primero pedirte alguna reflexión sobre lo contradictorio que resultó, por una parte, pedirte que incorpores conocimiento científico y después hacer todas las críticas para sacarlo de ahí. Claro. Y lo otro, si es que es posible o si existen algunos espacios dentro del IPCC donde se pueda poner este tema y discutir y quizás como hacer visible y reflexionar sobre esa intención como un límite de incorporarlo y sacarlo. Eso. Gracias. Yo también muy corto y quizás relacionado. Soy Francisca Muñoz, soy ingeniero en computación, trabajo con los datos del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, que es un centro interdisciplinario. Entonces quisiera resaltar la experiencia increíble que tú muestras de cómo generar efectivamente respaldo científico para los datos de las ciencias sociales y las ciencias humanas, y cómo hacer que esos datos, esas bases de datos eventualmente puedan conversar un poco con las otras, que en general no tienen ningún problema, ni siquiera en Chile, para ser publicadas y tomadas en cuenta en las revistas, en todas esas mismas revistas que tú pusiste. No así pasa con los datos de ciencias sociales, y que también tiene temas más locales, y si hubiera alguna especie de documentación, guía, investigación de cómo hacer eso, cómo hacer que los conocimientos en ciencias sociales se puedan estandarizar para entrar un poco desde ese lado a la toma de decisiones o al IPCC. Gracias. Me llamo Luciano, soy estudiante de Ingeniería en Computación.
Quería preguntar cuál como investigadora y como líder de un capítulo de la IPCC, según los problemas que usted ha tenido, ¿cuál es o cuál podría ser el rol que puede tener la inteligencia artificial en la elaboración de estos reportes? Y también para lo que dijo de cómo adaptarnos al cambio climático según el contexto local. Ok. Gracias. A ver, la primera pregunta sobre la cultura. Hay espacios internos, sí. Y a través de estos espacios internos, por ejemplo, se creó este compendio. Que este compendio no existía. Este compendio que nombré, que un colega que él es de los Sami, de la población Sami, él lideró este compendio a lo largo de los 4 años para crear un reporte, digamos, de literatura gris que pudiéramos citar. Entonces, ese espacio hay y son espacios reconocidos. Sí existen, depende mucho de quién es el jefe, digamos, de todo el reporte 2, ¿verdad? Nosotros teníamos Deborah Roberts, que es una profesora de ciencias sociales de Sudáfrica, y después teníamos un profesor de Alemania de glaciología, ¿verdad? Que nos lideraban a todos, ¿verdad? Y cada uno de ellos tenía como su línea de enfoque, ¿verdad? Y ella estaba muy como en el tema que teníamos que poder incorporar este tipo de conocimiento. Entonces ella creó el espacio para que hubiera este trabajo, por ejemplo, del compendio. Por otro lado, es verdad, es súper contradictorio lo que tuvimos que hacer. Es decir, meter en forma de peer-reviewed, de trabajo peer-reviewed, conocimiento indígena para poderlo citar. Por otra forma, el mandato del IPCC en ese sentido no hay como room for maneuver, no es que podemos empezar a citar otra cosa o prensa o no, es decir, tienen que ser cosas a lo máximo podemos llegar a un reporte de la Naciones Unidas, ¿verdad? Como digamos nivel que no sea científico, y entonces ahí no tenemos manera de escaparnos de eso, porque lo mismo gobierno al momento de la negociación diría esto no es evidencia científica, ¿verdad? Entonces, bueno, sobre la pregunta de la estandarización de las ciencias sociales, como geógrafa feminista, no, es decir, no sé cómo responder bien, pero el tipo de ciencia que hacemos nosotros, el tipo de ciencia que hago yo, no es por la generalización, la estandarización, no es. Entonces, lo que sí hace falta, pero es publicar bastante de ese tipo de ciencia, porque muchísima de ese tipo de ciencia de los impactos locales en ciertas comunidades, en cierta parte del mundo por causa del cambio climático, hay muchísima de esa ciencia que ha sido publicada, y por eso es muy importante que los autores de los capítulos vengan de esas disciplinas para que sepan de dónde ir a buscar estos artículos, y que la mayoría de los autores no vengan de las ciencias naturales, por ejemplo, que no supieran ni siquiera cómo interpretar, ¿verdad?, ese tipo de evidencia científica. Entonces, mucha de esa evidencia científica ha sido publicada, y nosotros, digamos, ha sido un trabajo muy difícil, pero como todo tenía que ver con cantidad y calidad, ¿verdad?, del tipo de la investigación. Quién sabe, si había un artículo de Nature sobre, qué sé yo, hidrología, sobre algo, entonces teníamos que tener 10 artículos de ciencias sociales que mostraran los impactos de la comunidad, lo cual no son difíciles de encontrar, ¿verdad?, si uno sabe dónde ir a buscar, también varias lenguas que lo hicimos. Entonces, en esa manera era 1 a 10, lo cual no es paritario, demuestra que hay mucha desigualdad dentro de la ciencia hoy en día, pero era así que como vieron en esa cosa, y que había como que balancear. Muy buena pregunta lo de AI. Mientras estábamos produciendo el reporte tuvimos que escribir, reescribir varias secciones varias veces, porque hay journals que publican 12.000 artículos al año sobre temas de cambio climático. Como ser humano es imposible seguir el ritmo de publicación y poder evaluar todo, ¿verdad? Y eso es también la razón por la cual terminamos siempre con los mismos journals, porque es decir, hasta ahí llega uno.
Entonces ahora lo que está pasando dentro de la primera reunión que se están habiendo por preparar el séptimo reporte, es que ahora hay un grupo de trabajo sobre AI, que están empezando a pensar cómo AI no podría servir en el análisis de los artículos en la siguiente ronda, ¿verdad? Después, la otra parte de la pregunta era cómo AI no puede ayudar en la adaptación al cambio climático, ¿verdad? La única respuesta que puedo dar con respecto a eso, porque no es algo que yo soy experto, que conozco muy bien, es que, por ejemplo, yo trabajo también como revisora de los programas de Horizon Europe, que es este mega programa de la Unión Europea para financiar la ciencia, ¿verdad? A través de consorcios entre muchas universidades adentro de la Unión Europea. He trabajado como revisora de esos proyectos y estuve en una ronda en abril que era justamente sobre AI, riego y cambio climático. Entonces, lo que quiero decir es que la Unión Europea, por ejemplo, tiene una mirada hacia eso, a cómo estos sistemas no pueden ayudar, quién sabe, a mejorar la eficiencia del riego, ¿verdad? Y se está impulsando investigación hacia eso y pasamos un par de proyectos que tenían eso. Entonces, es por iniciar, pero sí algo hay. No sé si respondí. Súper. Bueno, muchas gracias. Le damos un aplauso nuevamente a Martina. Les agradecemos a ustedes el estar acá. Solamente voy a cerrar diciendo que además de todas las reflexiones en torno al trabajo científico de Martina, nos deja una reflexión que estamos dando actualmente en la Universidad de Chile, que son las brechas y dificultades que tienen las mujeres actualmente para liderar investigación. Hoy día en la universidad solo 30% de las mujeres están liderando proyectos de investigación y tenemos que seguir trabajando para disminuir esa brecha, porque a medida que avancen las mujeres también se incorporan estos nuevos matices o nuevas disputas también al interior de estos espacios científicos. Así que te agradezco también que hayas matizado con tu experiencia más allá del trabajo científico, sino que tu experiencia personal dentro del mundo de la academia. Gracias. Súper. Muchas gracias entonces Martina y Patricia. Agradecemos para finalizar la presencia de todas y todos ustedes. Y bueno, si es que quedaran más consultas y reflexiones que realizar, les invitamos a pasar a un café aquí a la salida del auditorio. Así que muchas gracias. Gracias. Gracias.